Fue un rey y un esclavo. Lideró como revolucionario y fue usado como un arma. Bartolomeo Kuma es uno de los personajes más misteriosos y trágicos de todo One Piece. Incluso me atrevería a decir que su historia es de las más trágicas en toda la historia del shonen e incluso del anime. Durante años lo vimos como una figura destructora y desalmada, un hombre de pocas palabras, pero que siempre parecía actuar con un propósito oculto. ¿Por qué ayudó a los hombres de paja en Shawondi? ¿Por qué se ofreció a convertirse en un pacifista? ¿Por qué alguien tan poderoso aceptó perder su libertad como parte del gobierno mundial? Hoy te vengo a contar su historia, desde su oscura niñez hasta sus últimos momentos como sombra del hombre que fue. Una historia de dolor, de lucha y de amor incondicional. Mucho antes de ser llamado el tirano, Kuma fue simplemente un niño, uno que nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la sangre equivocada. Hijo de Clap, un esclavo, y de una madre también marcada por el crimen de haber nacido distinta, nuestro protagonista nació en la isla de Sorbet en el North Blue. Kuma pertenecía a la extinta y perseguida raza Buccaneer, una estirpe bastante poderosa, dotada físicamente y con conocimientos antiguos, pero condenada a la esclavitud por los nobles mundiales. Su familia fue perseguida y capturada cuando él apenas tenía 4 años de edad, y por eso mismo, desde pequeño conoció lo peor del mundo, lo que era la humillación, el trabajo forzado, los castigos sin sentidos y la pérdida. Su madre murió bajo el yugo de los celestiales, y su padre, aunque lo amaba profundamente, solo podía dejarle una cosa antes de caer: el hermoso sueño de la libertad y una leyenda, la del dios Nika. La leyenda hablaba de un liberador, una especie de entidad de color blanco que aparecía acompañada del ruido de tambores, los tambores de la liberación. Con esos sonidos él bailaba y luchaba por los menos favorecidos, pues era como uno más de ellos. Y quiero que entiendan que para Kuma esa historia no era solo un cuento, era una promesa, pues Kuma deseó mucho tiempo tener el mismo destino que su madre, pero la imagen de una sonrisa imposible en un mundo sin compasión lo mantuvo. La única esperanza de alguien que ha pasado toda su vida experimentando lo más oscuro y turbio que le puede entregar la sociedad. Pero con los años la vida de Kuma pasó de mala a inhumana. Junto a otros esclavos fue llevado a un lugar que muy pocos sobrevivieron, God Valley, un sitio oculto del mundo, donde los nobles mundiales y sus aliados realizaban juegos impensables, cazando personas como si fueran unas bestias, y Kuma era solo uno más de los que iba a morir por diversión. Esta parte me recuerda mucho a los Juegos del Hambre, donde los poderosos se aprovechan de los débiles únicamente para su diversión. Pero fue en medio de ese horror donde su historia cambió para siempre. Ocurrió lo que conoceremos en la historia de One Piece como el incidente de God Valley. Kuma, a un niño, intentó escapar del destino que ya había devorado a miles, pero los demás esclavos no lo dejaron. Lo golpearon con bates y lo arrastraron y lo devolvieron al matadero. Y en ese infierno conoció a 2 nombres que marcarían su historia: Emporio Ivankov y Ginny. Y fue entonces, en medio del caos, donde surgió la chispa. Ivankov tenía un plan: robar 2 frutas del diablo que estaban destinadas a los campeones del evento, la Nikyu Nikyu no Mi y la Uo Uo no Mi, modelo serio. 2 tesoros que podían cambiar el destino de cualquiera en esa isla, pero nadie quería arriesgarse, hasta que Kuma levantó la mano. Tenía apenas 9 años, el cuerpo grande y la mirada rota, pero no dudó. Dijo que su tamaño le daría más chances de sobrevivir, y no pidió permiso, no pidió garantías, solo se ofreció. Pero esto no era lo único que ocurriría ese día. El caos estalló cuando llegaron los piratas de Rox, Roger y la marina comandada por Garp, varios de los poderes más grandes del mundo reunidos en una sola isla. Y fue en ese caos donde Kuma logró su misión: comió la Nikyu Nikyu no Mi, segundos antes de ser reducido por Saturno.
que le susurró una sentencia: los bucaneros nacieron para ser esclavos. No hay nada más para ustedes. Pero Kuma respondió con fuego en los ojos: entonces voy a salvar a todos los que pueda, como Nika. Y así Saturno perdió algo más valioso que una fruta: el control de un niño que ya no tenía nada que perder. Ese día Kuma liberó a más de 500 personas y escapó con Ginny e Ivankov rumbo al reino de Sorbet. Ahí, por primera vez, vivió, no como un arma y no como esclavo. Y aunque algunos niños del lugar no creían que ese gigante tuviera solo 9 años, Kuma respondía con ternura, usando su fruta para quitar el dolor y transformando su fuerza en compasión para ellos. A los 17 años, Kuma se convertiría en sacerdote de una iglesia humilde, vendiendo leña con Ginny para comprar comida. De ahí sacó la característica Biblia con la que le vimos más adelante en la historia de One Piece. El rey Bekori, el tirano de Sorbet, gobernaba como un noble disfrazado. Impuestos abusivos, represión, abandono, y cuando el pueblo comenzó a alzar la voz, Kuma fue uno de los primeros en protestar y uno de los primeros en caer preso. La prisión no lo quebró, había vivido cosas peores. Al contrario, fortaleció su voluntad para seguir perteneciendo a esta pequeña revolución. Y el día que el ejército revolucionario irrumpió para liberarlo, el mundo para él cambió por siempre. Kuma no solo se unió a ellos, sino que con el apoyo del pueblo lideró la revolución del país, derrocó al tirano Bekori y se convirtió en una especie de rey para el pueblo. Kuma nunca quiso el trono, nunca buscó el poder, él solo quería la justicia y el bien para la gente con la que se había encariñado tanto. Y por eso mismo fue uno de los pocos reyes verdaderamente justos que existieron en esa historia. Gobernó con humildad, protegió a los suyos y durante un breve instante fue feliz. Pero el mundo de One Piece no premia a los buenos por mucho tiempo, y cuando la tragedia volvió a tocar su puerta, Kuma tenía que tomar la decisión más dolorosa de su vida. Ginny, la amiga que conoció en God Valley, se había convertido en alguien esencial en su vida. Durante mucho tiempo Ginny le propuso matrimonio al bueno de Kuma. Veía en él a un buen hombre, alguien que se preocupaba mucho más por los demás que por él mismo. Y fue ese mismo sentimiento el que les negó el matrimonio, pues Kuma tenía miedo de que Ginny se convirtiera en un blanco perfecto para el gobierno mundial por estar casada con un bucanero y le pasara lo mismo que le pasó a su madre. Por eso cada vez que salía el tema a relucir, él simplemente le evitaba. Pero el destino volvió a ensañarse. Ginny fue secuestrada por los nobles mundiales, convertida en una esclava y finalmente desechada. Solo logró escapar a tiempo para confiarle a Kuma a su hija, antes de morir en sus brazos. Y sí, por si te lo preguntabas, Bonnie nació de una relación que Ginny obviamente no quería. Es decir, el noble se convirtió en un violín, por decirlo de alguna manera. Bonnie estaba muy enferma, de una condición degenerativa terminal, y durante muchos años Kuma logró criar y cuidar a Bonnie lo mejor que pudo, encargándose de todos sus cuidados y dándole el amor que merecía a la pobre. Además, por supuesto, le contó la historia del dios Nika, una historia que debe pasar de generación en generación por todos los que la conocen. Sin embargo, y por cuestiones políticas en Sorbet, Kuma se vio obligado a abandonar la isla, dejando a Bonnie al cuidado de personas cercanas a él. Nuestro prota viajó por todo el mundo de One Piece en busca de alguien que pudiera solucionar la enfermedad de Bonnie. Y como una tripulación de un solo hombre, Bartolomeo se hizo con un nombre temido donde fuera que iba. Entonces llegó Dragon, quien le recomendó visitar a Vegapunk, un genio capaz de descubrir avances impensados. Probablemente sería capaz de curar enfermedades imposibles. Y así pasó. Fue entonces cuando llegó la oferta. El gobierno mundial, con la ciencia de Vegapunk, podría salvar a Bonnie. Pero a cambio, Kuma debía entregarse, convertirse en un pacifista, renunciar a su humanidad y a su alma. La elección que en un momento parecía imposible, y sin embargo Kuma la hizo sin dudar, no por miedo, no por presión, solo por amor a Ginny y a Bonnie. Así que comenzó la transformación. Vegapunk fue testigo del sacrificio más grande que había visto, no solo física sino emocional y mental.
Aquí también es importante mencionar que Vegapunk era en parte otra víctima, pues él estaba dispuesto a ayudar a Ginny solo a cambio de los genes Buccaneer de Kuma, sin comprometerse a hacerlo ni Shichibukai ni nada por el estilo. Pero Saturno se había enterado de la situación y fue él quien actuó. Con cada ajuste, con cada operación, Kuma desaparecía un poco más, hasta que quedó solo una máquina, un cascarón, pero una que nunca olvidó su promesa. Algo dentro de él seguía vivo, porque justo antes del último procedimiento, Kuma dejó una orden a Vegapunk: quiero proteger el Thousand Sunny, pase lo que pase. Así fue como incluso como arma Kuma salvó a los Mugiwara en Shabondi, los dispersó por el mundo justo antes de que Kizaru los destruyera, y no por capricho sino porque sabía que Luffy era la esperanza de Bonnie y de todos. Escuchó en él los tambores de la liberación. Y luego regresó al Sunny durante años completos. El cuerpo sin alma de Kuma protegió el barco de los sombreros de paja como un guardián silencioso. Kuma desapareció del mapa durante un tiempo y nadie supo qué fue de él, pero mientras el mundo giraba y las guerras se desataban, Bonnie nunca dejó de buscarlo, con rabia, con dolor y sin saber aún la verdad. Claro, hasta que llegó Egghead. Allí, entre laboratorios de Vegapunk, descubrió los recuerdos de su padre, su pasado, su vida y su sacrificio, todo lo que había ocultado para protegerla. Y por primera vez, Bonnie entendió. El tirano nunca fue un monstruo, fue un héroe disfrazado, un padre que eligió sufrir él para que ella pudiera vivir. Y mientras Bonnie lloraba enfrente a la cápsula de memoria, en algún lugar del mundo, el cuerpo sin mente de Kuma empezó a moverse. Subió la Red Line a puño limpio, derribó soldados, aplastó estructuras y cuando por fin dio con su enemigo, no habló y no explicó. Solo extendió la mano hacia Saturno, uno de los hombres que lo había destruido, y lo golpeó con todas las fuerzas de una vida rota. Les dejo uno de los mejores momentos de la más grande historia de piratas jamás contada. La historia de Bartolomeo Kuma no es solo una historia de un personaje de anime, es un recordatorio brutal de que incluso en los mundos de fantasía, el sufrimiento humano se cuela entre las viñetas. Fue un esclavo, fue un rey, fue padre y fue mártir, pero nunca fue libre, y aún así en cada etapa de su vida, eligió proteger a los demás antes que a sí mismo. Y ahí lo tienen. ¿Qué les pareció esa historia? ¿Creen que esta coloca a Kuma como uno de los mejores personajes de toda la obra? Yo creo que sí. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte y ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.